Acaba de empatar Estudiantes por 0-0 frente a Defensa y Justicia en un partido que yo creo que fue dominado por Defensa y Justicia, obviamente eh, por cosas obvias, ya que jugó con uno menos desde los 34 minutos del primer tiempo, pero justamente por eso también creo que se termina llevando un punto inteligente de Varela, siempre es importante sumar, y creo que es un punto que suma más de lo que resta. Creo que Estudiantes termina ganando un punto y no perdiendo 2 puntos. Un partido que en el primer tiempo, bueno, Estudiantes salió a jugar con algunas variantes, como la de Domínguez Ávila, por ejemplo, ya que Carrillo, bueno, arrastra esa molestia del parte médico que subió Estudiantes, lo mismo que Lucas Salario. Yo creo que el pibe no ha tenido su mejor partido. Yo a Domínguez Ávila lo veo más como un extremo que en la reserva ha tenido ese rol en varias ocasiones. No lo veo tanto como un 9 que dispute la pelota con los centrales, además de que le falta quizás esa experiencia, ¿no? Esa experiencia en primera sobre todo, ¿no? Que es otro roce, que es otro fútbol. Yo lo veo más como un delantero rápido, un delantero desequilibrante que creo que lo podría hacer mejor más tirado a la banda, ¿no? También quería hablar del partido del doble 5 en el primer tiempo, porque en el entretiempo salió Piovi, un cambio que realmente no lo entendí. No sé si habrá sentido una molestia o si ha sido una decisión táctica de Domínguez. Creo que Piovi y Neves son dos jugadores que tienen características muy similares, son dos jugadores muy buenos con la pelota en los pies, pero que quizá el tema marca como, eh, no sé si su debilidad, ¿no? Pero es capaz donde más les cuesta. Por eso tenía intriga de verlo hoy, ¿no? Porque son dos jugadores muy similares que los quería ver cómo juegan el doble 5 juntos. Creo que lo han hecho bien. Quizás en algunas ocasiones los veía muy lineal, ¿no? No uno capaz más adelantado y uno más atrasado. Se dividieron la mitad de la cancha para cada uno. Cuando estaba de un lado, salía el que estaba de ese lado y el otro se resguardaba atrás. Y lo mismo en el caso opuesto, ¿no? Pero bueno, de todos modos creo que lo han hecho bastante bien. Voy a seguir hablando de la dupla central. Creo que González Pires ha hecho un gran partido. Bueno, Santiago Núñez, nada, no hay cosas para opinar porque fue expulsado a los 34 minutos. Después, más adelante, voy a hablar de la polémica de la expulsión. Eh, Después, siguiendo con los laterales, creo que Mesa ha tenido cierta participación y no lo ha hecho mal. Tampoco creo que haya destacado. Tuvo aquella jugada en el primer tiempo en la que logró irse, una buena conexión justamente con Domínguez Ávila, que lo mencionaba recién. Después, Benedetti creo que no ha tenido su mejor partido, ha estado muy impreciso, sobre todo muy flojo en la marca. Ha tenido algunos errores que capaz no eran tan. Unos errores que no tan cometibles, ¿no? Que le pudieron haber costado la valla invicta a Estudiantes. Y hablando de Valle Invicta, tengo que hablar de lo que fue para mí, y creo que para todos, la figura del partido, Fabricio Jakovic. Estudiantes tiene arquero que es Fernando Muslera y tiene arquero suplente que es Fabricio Jakovic. La verdad que un nivel que no me sorprende el de Jakovic porque lo tengo visto de la reserva, bueno, de los partidos que disputó en primera, que yo creo que lo ha hecho bien. Es verdad que quizá le falta, ¿no? Esa seguridad en algunas ocasiones, pero obviamente no tienen ni 10 partidos en primera. Es cuestión de forjarse, ¿no? En la primera división. Quizás en el juego aéreo, viste, esa falta de seguridad, pero después yo creo que lo ha hecho bastante bien y esa seguridad sí la ha demostrado, por ejemplo, en el mano a mano que tapa, en el tiro libre que le saca a Molinas, y Molinas tenía ganas de hablar de Molinas. Qué jugador que es Aaron Molinas, por favor. Recuerdo allá en Boca, no me acuerdo ahora bien si era 2021, 2022 o incluso 2023, me parece que 2022 más que 2023, cuando le tocaba ingresar en Boca, ¿no? Que lo ha hecho bastante bien, a mí es un jugador que me encanta, aparte un jugador con la 10, con los botines negros, un jugador como los de la vieja época, que encima te juega más atrasado, te distribuye, tiene una pegada espectacular, la verdad es un jugador que me fascina. Lo mismo Rubén Bota, que
hoy erra el penal, pero es un jugadorazo. Tiene una calidad en los pies. Son dos futbolistas muy interesantes los que tiene Defensa y Justicia, eh, que son muy similares, creo yo, ¿no? Quizá Aaron Molinas tiene más físico, ¿no? Más movilidad por un tema de edad, lógicamente, pero son dos jugadores con gran pegada, la verdad, dos jugadores que me encantan. Y creo que hoy, sobre todo, Molinas ha hecho un grandísimo partido. Rubén Bota tiene esa espinita del penal, ¿no? Pero creo que ha hecho un buen partido también en líneas generales. Volvemos a Estudiantes. Vamos a seguir con Cristian Medina, que nada nuevo. Un partidazo también nuevamente de Medina. No sé si un partidazo porque no ha destacado tanto, pero cada intervención que tiene o te gana un full o se va de dos o limpia la jugada. Siempre hace lo que pide la jugada. Si te tiene que conseguir un full porque está apretado, te lo consigue. Si necesita limpiar para el otro lado, limpia para el otro lado. Es un jugador que tiene una facilidad, tiene una templanza. La verdad, Cristian Medina es, es un jugadorazo. No hay otra palabra para describirlo. Estudiantes tiene mucha suerte de que se quede 6 meses más, porque parecía, viste, el año pasado que se mencionaba que se iba a ir Botafogo, que finalmente no pudo arreglar el problema. Eh, Cristian Medina es una pieza clave, Estudiantes. Me animo a decir, el jugador más irreemplazable que tiene Estudiantes. Eh, y el mejor jugador de Estudiantes también. Siguiendo con los extremos, Joaquín Toyo Burgos creo que no ha tenido tanta participación. Eh, no, como un poco desconectado, quizás siento que se jugó más por la otra banda, por la derecha. No ha sido el mejor partido, obviamente, de Tobio Burgos. Por algo sale en el entretiempo. Pero bueno, después Facundo Farías creo que tuvo un poco más de participación, algunos pases que filtró, generó un poco de juego, pero bueno, creo que en líneas generales tampoco ha sido su mejor partido. Eh, Pasando al segundo tiempo, ahora Estudiantes con 4 cambios. Bueno, Facundo Farías salió a los 34 minutos, va a 36, un poco después de la expulsión de Santiago Núñez, de la cual voy a hablar ahora. Voy a hablar de la expulsión de Santiago Núñez. Yo creo que Santiago Núñez está bien expulsado. Ahora, la primera amarilla, yo creo que ni siquiera, no es que no es full, ni siquiera está cerca de ser full, porque es como que en ningún momento lo sujeta al jugador de Defensa y Justicia, Santiago Núñez. Yo ni siquiera veo full, sinceramente. Y encima de ese tiro libre casi clava un golazo Aaron Molinas, que después una gran respuesta de Fabricio Iakovic, una de las cuantas que ha tenido, creo que completó 6 o 7 atajadas muy buenas realmente. Eh, entonces, bueno, la primera amarilla es como que medio que porque sí, porque la verdad es que ni siquiera era full. Y la segunda amarilla, lógicamente, creo que todos estamos de acuerdo en que está bien sacada. Quizá un poco de inocencia del defensor en ir de esa manera teniendo amarilla. Creo también que el juez se la pudo haber perdonado porque 34 minutos, primer tiempo, la primera no había sido, ¿viste? Se la pudo haber perdonado quizá, pero bueno, eh, no tuvo que habérsela perdonado, en eso estamos de acuerdo. Pudo, sí, pero no, obviamente no se la perdonó y se va bien expulsado. Si bien la primera amarilla no es amarilla, ni siquiera es full, vos teniendo amarilla no puedes ir de esa manera, ¿no? Pero bueno, poco se le puede decir a Santiago Núñez, que con Boca ha hecho un partidazo. El año pasado, en los 4 partidos de mata-mata también ha hecho 4 partidazos. Junto a González Pires, creo que lo han hecho muy bien y que viene siendo una dupla que con mucha confianza, con mucha garra. Es una dupla que me encanta realmente, la dupla de centrales que tiene Estudiantes. Y siguiendo con esto, vamos a pasar a Tomás Palacios, que bueno, hizo su debut en Estudiantes el día de hoy, tras la expulsión de Núñez. Creo que no ha ingresado mal, ha ingresado bien. Hizo un partido 6-7 puntos. Tuvo en el primer tiempo una que parecía que el jugador de defensa pasaba entre dos, pero él lo chocó. Después tuvo algunas recuperaciones.
Pero bueno, como les digo, un partido 6-7 puntos, no, nada, no es que destacó y que hizo un partidazo. Un partido cumplió, ¿no? Bueno, y siguiendo con los debuts, Adolfo Gaich también ingresó, haciendo su debut con la camiseta albirroja. Creo, eh, Adolfo Gaich, que ha ganado unas pelotas arriba, ha metido algunos buenos pases entre líneas. Creo que no era el tipo de 9 que el partido requería. Eh, Igual, lógicamente, Estudiantes en el segundo tiempo no es que se metió atrás, pero sí se resguardó un poco más al estar con uno menos. eh, y bueno, lógicamente para un 9 eso es difícil siempre, ¿viste? Es difícil tener esa participación. Eh, pero bueno, recuerdo ahora, se me viene a la cabeza una jugada que Benedetti traslada por la izquierda y creo que era clarísima la diagonal de Gaich hacia adentro, que ahí lo pudo haber aprovechado. Finalmente no la tiró. Y bueno, nada, se me vino a la cabeza esa, pero después, viste, necesita adaptación, vuelve al fútbol argentino que es muy difícil, es otro roce. Yo creo que si se acomoda, si se pone bien físicamente, eh, es un gran jugador, lo sabemos todos. Lo ha demostrado en San Lorenzo, después se fue a Europa. Y bueno, y ahora le toca adaptarse nuevamente al fútbol argentino, ¿no? Siguiendo con los cambios, entró Alexis Castro, que fue ese cambio que yo digo que no entiendo porque sale Piovi, perdón, sale Neves, no, sí, sale Piovi, eh, y lo que yo no entiendo es porque Estudiantes se resguarda un poco atrás, pero el cambio de Alexis Castro por Piovi es como un cambio más ofensivo, porque Alexis Castro te aporta quizás algún pase entre líneas o ese desequilibrio, ¿no? Capaz es como ese jugador que puede pasar la pelota de la línea del mediocampo hacia la del ataque. Entonces, si la idea de Estudiantes era resguardarse al tener un jugador menos, no terminé de entender del todo ese cambio. Creo que eh, Alexis Castro capaz en lo que más falla es en lo defensivo. eh, y me parece que si te querías resguardar atrás, no era el cambio para mí. O por lo menos así lo vi yo. De todos modos, no digo que haya ingresado mal, pero bueno, tampoco hizo un partidazo, ¿no? Era un partido difícil para Estudiantes porque se tuvo que resguardar con uno menos y bueno, finalmente yo creo que lo ha hecho bien, porque se termina llevando, como dije al principio del video, un punto inteligente de defensa y que no era un partido fácil para sumar. Jugó con uno menos del minuto 34. Y bueno, y Defensa y Justicia, que como mencioné hace un rato, tiene buenos jugadores, no es un equipo cualquiera. Y encima en su cancha, que se hace más fuerte, no era un partido tan fácil. Justamente Estudiantes, que no gana, creo que de 2015, 2016, en Florencio Varela. Después, bueno, y Fabricio Pérez yo creo que era un cambio que pedía el partido porque Estudiante necesitaba ese desequilibrio, necesitaba romper, ¿no? Un poco en la zona de ataque, este, ese desequilibrio que le puede dar Fabricio Pérez con esa gambeta. Eh, Después sí, Fabricio Pérez hace el penal, que también es lo mismo, es un penal de inocente, un penal de impaciente, ¿no? De querer robar la pelota ya. Creo que le termina pasando lo mismo que a Núñez en la expulsión. Penal que para mí es penal, porque se ha generado la polémica, ¿no? De si era adentro, si era afuera. Para mí es penal, realmente para mí, si bien el jugador de Defensa y Justicia tiene los dos pies afuera del área, el contacto se produce en la cadera del jugador del Halcón. Y es justamente ahí donde Fabricio Pérez lo impacta y el jugador de defensa cae y para mí es penal y es clarísimo. De hecho, cuando lo vi en la primera ya me había parecido penal. Finalmente Penel había cobrado tiro libre y bueno, después fue al VAR y se rectificó, ¿no? Y cobró penal, que para mí, como dije, está bien cobrado. Siguiendo ahora a lo que se le viene a Estudiantes, se va a enfrentar a Riestra, partido, eh, partido duro que se le viene, un Riestra que es un equipo que mete, que es aguerrido, que se hace fuerte.
bueno, viene de empatar con Barracas en un partido también muy polémico. eh, pero bueno, como ya les digo, Estudiantes suma este punto que es muy importante y tiene las buenas noticias, ¿no? De que haya debutado Palacios, de que haya debutado Gaich. eh, Quizá hoy, bueno, Thiago Palacio volvió a ser convocado, no entró, yo creo que no debe estar al 100 todavía, y tampoco era un partido para que entre si no estaba al 100, ¿no? No era un partido fácil, era un partido para meter, para trabar, y creo que un jugador que no está al 100 es difícil entrar en ese partido, y más si no juega del año pasado. Bueno, yo creo que Estudiantes ha tenido un buen inicio de año, eh, ha empatado con Independiente en la primera fecha, en la cual ha tenido un primer tiempo que no fue bueno, fue superado por Independiente, pero bueno, sacó un punto, es lo mismo que lo de hoy. Siempre es importante sumar y, y Estudiantes hasta ahora sumó las 3 fechas que jugó. Con Independiente es verdad que quedó esa espina porque Independiente se quedó con uno menos y lo pudo haber ganado realmente Estudiantes ese partido. Este, pero bueno, al fin y al cabo es un punto en el Libertadores de América, que es un estadio difícil de jugar. Después le ganó a Boca, que le ganó muy bien, jugando bien, eh, sobre todo después de los 2 goles, ¿no? Generó ocasiones, de hecho le pudo haber metido 4 o 5 al Ceneice. Es verdad que Boca no mostró su mejor cara, ni mucho menos. eh, es más, jugó con varios juveniles que, debido a la cantidad de lesionados que tiene el equipo de Claudio Ueda. Y bueno, y hoy yo creo que otra vez fue superado, esta vez lógicamente con un jugador menos desde temprano. Pero bueno, es importante siempre, a pesar de haber sido superado, Estudiantes sacó un punto y eso es muy valioso. Y encima con un penal en contra que Jakovic lo atajó. eh, con un defensa que realmente proponía y que lo quería ganar. Yo creo que quizá algo para remarcar de Estudiantes hoy, eh, creo que le termina faltando, como mencioné con el ingreso de Fabricio Pérez, creo que le termina faltando romper un poco más en 3 cuartos, ¿no? Quizá eh, es Thiago Palacios quien te puede cumplir esa función. Pero bueno, en líneas generales no ha sido un mal partido de Estudiantes. El segundo tiempo lo planteó para resguardarse, se resguardó y terminó sumando, que yo creo que es un empate que conforma a Estudiantes eh, por esto que les menciono, ¿no? Entonces, bueno, ahora jugará con Riestra, que será el último partido antes del Clásico Platense. Veremos cómo llega Carrillo, es algo que me intriga porque si Carrillo no llega al clásico en Gimnasia es una baja importantísima para Estudiantes. Es verdad que la tuvo el año pasado también en aquellas semifinales, pero no deja de ser una baja muy importante. Encima es el capitán ahora. Hablando del capitán, lo último y ya cierro este video, quiero hablar de cómo Estudiantes reemplaza a Ascasíbar. Yo creo que Ascasíbar en Estudiantes eh, es un jugador reemplazable. Y creo que Estudiantes no va a sufrir tanto desde lo futbolístico la baja de Santiago Ascasíbar. Creo que obviamente es una baja eh, importante porque es el capitán, es el emblema, salió de Estudiantes, se fue a Europa, volvió, ganó 5 títulos. Pero creo que Estudiantes, justamente esa es la zona que más poblada tiene, y la tiene poblada de jugadores buenos y de jugadores que te cumplen. Tenés a Mondarain, tenés a Neves, tenés a Piovi, bueno, más adelante tenés a Medina, tenés jugadores, Farías, si querés, lo puedes retrasar un poco. Tiene muy buenos jugadores y yo creo que Estudiantes no va a sufrir tanto la ausencia de Ascasíbar. Recordemos que, sin ir más lejos, Estudiantes el año pasado le gana a Rosario Central sin Ascasíbar, porque había llegado a la quinta amarilla, creo que con Argentinos Juniors, en la última fecha de la zona regular, esa que pierde 2-1. Y yo creo que no lo va a sufrir tanto por esto que les digo.
Con Boca se vio el doble 5 Piovi a Mondarain. Hoy se vio eh, a Neves con Piovi, que como les dije, no me disgustó, si bien son dos jugadores de características muy similares, creo que lo han hecho muy bien. Y también tiene, bueno, tiene a Galo Galarza en la reserva, que los que siguen a la reserva sabrán de qué les estoy hablando. Galo Galarza, que es un jugador extraordinario, tiene una simpleza para armar juego, dos toques siempre, juego simple, siempre hace lo que pide la jugada. Entonces creo que Estudiantes tiene muy poblada esa zona y creo que si le va a doler la baja de Ascasíbar, creo que va a ser más quizá por lo actitudinal, de ser el capitán, el emblema, el referente, y no tanto por lo futbolístico. Creo que aparte de Ascasíbar, el año pasado lo había arrancado jugando muy bien, realmente recuerdo que se pedía a Ascasíbar para la selección, que incluso en los medios tradicionales como ESPN se hablaba de la posibilidad de Ascasíbar a la selección. Creo que eso determinó pesando a Ascasíbar porque después de eso justamente es cuando, no sé si se pincha, pero cuando empieza a bajar su rendimiento y finalmente creo que en ningún momento del año lo supo recuperar. Entonces creo que futbolísticamente no es una baja tan fuerte la de Ascasíbar, creo que es más por ser el capitán que por otra cosa. Así que bueno, Estudiantes jugará con Riestra, luego visitará Gimnasia del Bosque. Esto fue el análisis y bueno, nos vemos gente.